Pues el mensaje yo lo había preparado durante la semana, ¿no? Por todas las cosas que están sucediendo. Aunque en los últimos días se ha puesto un poquito más tremebunda la situación, pero sigue siendo muy relevante eh, para todo lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo, que mucha gente quizá no lo ve de esa forma, pero es una situación bastante complicada y que puede definitivamente, podría cambiar la forma en que nosotros vivimos, un abrir y cerrar de ojos. Y eso pues, por lo menos a mí me causa cierta ansiedad, ¿no? Entonces, nos ponemos a pensar en estos últimos años, por lo menos yo me pongo a pensar dónde se ha ido la bondad. Y ustedes lo notan en la carretera, están manejando, la gente como que no tiene consideración, como que ha bajado la consideración por el otro conductor, por los peatones, cómo la gente se estaciona, cómo se rebasan las luces rojas a los pares, y eso ha sido más marcado en los últimos 5 o 6 años quizás. Y cómo se trata a la gente, pues a mí me da por pensar que la bondad está en peligro de extinción. Usted nota que la gente y los gobiernos cada vez están más intolerantes, más abusivos con la persona que es diferente, con el pobre, con el inmigrante. La cortesía y la consideración, como dije anteriormente, pues esa falta, esa ausencia o esa reducción en ese don de gente que todos tenemos, se hace más palpable y más patente. Pero entonces, yo me pregunto, ¿qué es un acto de bondad? ¿En qué consiste un acto de bondad? Pero primero vamos a hablar de algunas definiciones sobre esto, ¿no? La bondad significa adquirir conciencia del bien común y valorarlo como si fuera mi propio bien. Lo que quiere decir eso es que yo adquiero un conocimiento, adquiero como que se me enciende un bombillo, ¿no? Una lámpara en mi mente, y me doy cuenta que el yo ser bueno, valoro entonces el bienestar común como si fuera mi propio bienestar, porque yo soy parte de la familia, de la sociedad donde vivo, etcétera, ¿no? Y es la inclinación de hacer el bien en el beneficio de los demás, pero por añadidura, beneficio mío también. Y esta actitud ante la vida genera empatía a nivel psicológico, ¿no? Esto no es el cerebro está hecho para eso. Esto genera empatía, porque si tú pagas con bondad, si tú haces acto de bondad, es bien difícil que tú generes odio o indiferencia. Como que el tú actuar de manera bondadosa desarma todas esas cosas negativas que pudiese sentir una persona o alguien en contra tuya y en contra de los demás. Pablo menciona que uno de los frutos del Espíritu es la bondad. Eso lo dice en Gálatas 5:22. Para Sócrates, la bondad es un estado del alma, siendo la sabiduría su esencia. Aristóteles decía que todos tenemos la capacidad de la bondad, pero sin la acción no sirve de mucho. Y él recomienda practicar acciones virtuosas sin pensar en ellas, pues el hábito se refuerza con la práctica. Y ese es el quinto principio de Unity. Que no importa que tú sepas todas estas cosas, pero si no las pones en práctica,
Si no vives de acuerdo a ellas, pues se perdió. Es como tener la receta de mami de un postre bien sabroso en la mente, pero no lo hace y no lo compartes con los demás. Se perdió ese postre como si no lo tuviera. Y me estás privando a mí de probarlo, por supuesto. Immanuel Kant, filósofo alemán, lo asocia con la voluntad. La voluntad, él dice que la voluntad está asociada a hacer actos de bondad, ¿no? Nietzsche, otro filósofo alemán, decía que es el bálsamo más curativo, junto con el amor, en las relaciones humanas. Y Nietzsche no se conoce por ser muy positivo, él es bien oscuro y qué sé yo. Hay un viejo proverbio ruso que dice, el ser humano es bueno cuando hace mejores a los demás. Y eso me llevó a pensar en la definición del amor, verdadera definición del amor, que no es posesión en realidad. Yo amo a alguien y lo quiero poseer, es mío. Y cualquier cosa que esa persona haga, quiera hacer o piense diferente a lo que yo pienso, pues yo trato de cambiarlo. Cuando el verdadero amor es crear las circunstancias y ayudar a esa persona a ser mejor persona. Y muchas veces a costa de mi definición de lo que es amor, que puede ser una definición más terrenal que otra cosa, ¿no? Todos sabemos lo que es el éxito, ¿no? Todo el mundo piensa en éxito y lamentablemente en nuestra sociedad y en el mundo en que vivimos, muchas veces el éxito se asocia a ser rico, a ser poderoso, y en nuestra sociedad nada de eso se relaciona con la bondad. Hay un personaje de Quino, Mafalda, no sé si todos ustedes saben quién era Mafalda. Mafalda en una de las caricaturas decía que era imposible hacerse rico sin hacer harina a los demás. Y en el mundo en que vivimos, en el sistema en que vivimos, eso es así. Sin embargo, como escribieron los filósofos, la bondad es acción y no es para nada pasiva ni estática. Es un verbo. Hay que trabajar para esto, hay que actuar para esto. No es yo pensar que soy bondadoso y de vez en cuando hacer un acto de bondad, no, yo tengo que ser consistente en este asunto, ¿no? Y a veces se piensa que la bondad es lo contrario a la maldad. Si yo no soy bueno, soy malo. Pero no es así porque la bondad no lucha contra el mal. La bondad construye y no pretende destruir nada. Simplemente yo estoy construyendo. El mal no combato contra el mal, lo niego, no lo miro, no le doy pauta, no lo llamo, porque si lo llamo le estoy dando poder. Estoy admitiendo la existencia de eso. Y la bondad no hace eso, la bondad simplemente construye bondad, amor, etc. Y no piensa en lo demás, ¿no? Hubo una vez un rey egipcio, yo he dicho esta historia aquí varias veces, que sus generales lo criticaban duramente porque cuando él vencía a un ejército, en aquellos tiempos lo natural era hacer a todos esclavos de él. Mataban todos los hombres, se llevaban las mujeres, se llevaban los niños, las vacas, las cabras, todo. Y los hacía esclavos. Sin embargo, él les daba la libertad y hasta les hacía regalos. Y en las críticas de los generales, el faraón egipcio decía, pero ven acá, si yo los amo y los hago mis amigos, ¿acaso no estoy eliminando a mis enemigos haciendo eso? En vez de matarlos, los hago mis amigos, los estoy eliminando. Ya no son mis enemigos, ahora son mis amigos, ¿no? Y como ustedes pueden ver, el ser bondadoso se ve como un sinónimo de amoroso, pacífico, conciliador, misericordioso, compasivo y tantos otros atributos que hay asociados a esa palabra. Eric Butterworth, en uno de sus ensayos, cita a un poeta norteamericano
que escribe sobre cómo una persona dibuja un círculo en la arena alrededor de él para separarse de los demás. Pero él y el amor fueron más listos porque hicieron un círculo enorme y el circulito de él, donde él estaba encerrado, lo incluyó dentro de ese círculo. Y lo incluyeron a él. ¿Qué quiere decir esto? Tú no puedes estar separado del amor de Dios. Tú no puedes estar separado de Dios aunque tú quieras separarte. Aunque tú te aísles, te exilies. No puedes. Porque vives dentro de eso, ¿no? Y es imposible. Y es que la bondad, el ser bueno, es un llamado a la acción. No se puede ser bueno pasivamente. No se puede ser bueno sentado en una silla y pensar, yo soy bueno. Ser bondadoso no es solamente querer serlo, o pensar en serlo, sino hacerlo. Y como mencioné ahorita, este es el quinto principio. Acción. Todos nosotros podemos ser buenos. Hasta en los peores momentos podemos ser buenos. Puede estar pasando una tragedia, puede estar pasando una guerra, una catástrofe. Y todos podemos ser buenos en esos momentos. Solamente piensen en lo que pasamos aquí con María y los temblores. En mis pacientes en veteranos, las admisiones se redujeron un montón. El venir a la clínica sin cita por algún problema se paró. Muchos de ellos hasta dejaron de tomarse los medicamentos. ¿Por qué? Porque estaban ocupados siendo buenos, haciendo actos de bondad. Y eso les daba un propósito. Se sentían útiles en la comunidad. Algunos hasta salieron en los periódicos y en las noticias. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo personas en Hungría, Polonia y Holanda que eran católicos, no simpatizaban con los judíos y podían ser hasta antisemitas. Sin embargo, a muchos de estos judíos los ayudaron a escapar. No solamente judíos, gitanos, etcétera, todos aquellos que lo estaba persiguiendo el régimen. Y en Holanda a un sacerdote, después de la guerra, le preguntaron que por qué ayudó a los judíos si él era bien conocido en el pueblo por ser un antisemita y hablar mal contra ellos, etcétera. Y él contestó, mira, a mí no me caen bien, pero yo no iba a dejar que los mataran. No era para tanto. Eso es como alguna gente que le tiene miedo a las iguanas y no le gustan, pero ay bendito, no la mates. ¿Entiendes? Eso se ve todos los días también, ¿no? El acto de bondad beneficia a 3 personas. Obviamente, el receptor, porque él se siente apreciado y se siente valorado. También al dador, porque uno siente un gozo especial, una alegría especial cuando tú das algo en bondad. Pero también afecta al testigo, porque el que está viendo eso que tú estás haciendo se ve alentado a repetir ese acto él mismo también. Eso lo estimula a seguir repitiendo esos actos de bondad. O sea que 3 personas, el que da, el que recibe y el que ve lo que está pasando, ¿no? Y esto se ha probado con experimentos sociales en que, por ejemplo, contratan estos actores para que vayan a la calle y se filman, y esos actores hacen actos de bondad entre ellos, ¿no? Delante de la gente, ¿no? Aleatorio. Nadie sabe que esos son actores haciendo esto, qué sé yo. Y se documenta cómo los testigos de ese acto empiezan a imitar lo que ellos hicieron. Para que ustedes vean que eso se pega. También lo malo se pega, ¿verdad? Pero esto se pega también. En los 3 evangelios sinópticos, que son el de Marcos, Mateo y Lucas, se cuenta la historia de un joven rico que le pregunta a Jesús, oh maestro, ¿qué bien puedo hacer? Oh maestro bueno, perdónenme. Oh maestro bueno, ¿qué bien puedo hacer para ganarme la vida eterna? Jesús le contesta, pero ¿por qué me llamas bueno?
Solo hay uno bueno y ese es Dios. Eso lo dijo una vez Charles Fillmore en una ceremonia que le estaban haciendo y convirtió toda una ceremonia que era para hacerle homenaje a él en alabanza. Hay un sinnúmero de interpretaciones de ese pasaje, ¿no? Pero el que a mí me hace más sentido es que Jesús está retando el concepto de la bondad. No solamente del joven, sino de todos los discípulos y todos aquellos que estaban allí escuchando. Eso era lo que él hacía, ¿no? Revolcarle el avispero y al que pique la avispa, pues lo picó. Entonces, la bondad o los actos que nosotros creemos bondadosos siempre están matizados por nuestras ideas, por nuestra cultura, por nuestra concepción del mundo y del cómo deben ser las cosas. También por nuestros prejuicios. Y todos tenemos prejuicios. Lo que es bueno para uno no necesariamente es bueno para el otro. Lo que es bueno hoy no necesariamente es bueno mañana. Y tomemos el ejemplo de la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Que se justificaba con la Biblia, etcétera, hace unos, qué sé yo, 100 y pico de años, casi 200, pero sin embargo hoy lo vemos como malo y en aquel tiempo se veía como bueno. Lo que es bueno en África no necesariamente es bueno en Japón. Pero Jesús parece decirle al joven, mira, la bondad no viene del hombre, sino que viene de Dios. Y nosotros simplemente somos el vehículo por donde se manifiesta esa bondad. Somos el ente transmisor. Somos la herramienta para que se manifieste esa bondad que solamente viene de Dios. ¿Y qué pasa? En aquellos tiempos, según la traducción del griego antiguo, el idioma en que fueron escritos todos los evangelios, ¿no? El término bueno en ese idioma se reservaba solamente para los dioses en aquel tiempo. Los seres humanos no eran buenos. No se les llamaba buenos. Buenos eran los dioses. Pero ¿qué pasa? Al traducir los evangelios en los idiomas coloquiales, el latín, el alemán, el español, el inglés, etc. En el griego antiguo eso había un jueguito de palabras ahí que hacía mucho sentido en ese idioma, pero que al tú traducirlo, ese jueguito de palabras se pierde. Y no podemos apreciarlo como lo pudo haber apreciado un escucha o un lector de esos evangelios en aquel tiempo. Sin embargo, la esencia del pasaje persiste si buscamos más allá de la letra, por supuesto. Jesús continúa diciéndole al joven que tiene que seguir los mandamientos, pero el joven hacía eso, por supuesto. Había sido bueno de acuerdo a su cultura, a su religión y a su tiempo. Pero Jesús le pide entonces sumisión total a la voluntad de Dios cuando le dice, mira, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Ahí fue que la puerca entorchó el rabo para el muchacho, porque él se va triste, porque él no puede someterse a esa entrega total, él le gusta demasiado todo lo que tiene, ¿no? No es para tanto, dice él, ¿no? Lo mío es mío y yo no voy a salir de ello para repartírselo a la gente que no conozco, etcétera, etcétera, etcétera. Ese pasaje lo aprecian mucho los musulmanes, porque para su sorpresa los musulmanes leen la Biblia y veneran el nombre de María y el nombre de Jesús está en el Corán muchas veces más que el nombre de Alá. O sea, porque ellos veneraban a esta gente, ¿no? Estos personajes. Porque en el Islam, la palabra Islam quiere decir sumisión a la voluntad de Dios. Y la palabra musulmán quiere decir el que se somete a la voluntad de Dios. Mientras que la gente le dé prioridad a lo material, entonces la injusticia, la corrupción, la iniquidad, la intolerancia y la avaricia van a persistir en la tierra. ¿Por qué? Porque estas cosas materiales a las cuales yo le doy un valor especial
son más importantes que las cosas espirituales o las cosas que no tienen sustancia física, etcétera, ¿no? Y esos valores pueden cambiar. Porque, toma el ejemplo de las monedas. Habían monedas que valían muchísimo y hoy no valen nada. Hoy simplemente son un pedazo de papel. Una vez, hace muchísimos años, estaba hablando de miles y miles y miles de años, se usaban los caracolitos como dinero. Hoy en día usted se encuentra un montón de caracoles en el mar y usted lleva eso a la tienda y con eso no puede comprar nada. O sea que esas cosas cambian. Sin embargo, las cosas espirituales, las cosas del alma, las cosas que no tienen sustancia física perduran, no se marchitan, etcétera, ¿no? En el mundo hay cerca de 4.200 religiones. Posiblemente hay más, pero más o menos 4.200 religiones. Y todas ellas se contradicen de algún modo. Lo que es importante para mí no es importante para ti. Esto que yo adoro es lo que es, tú estás equivocado, ese tipo de cosas, ¿no? Pero esas contradicciones están en los detalles, porque todas tienen su raíz en la regla dorada que dice, trata a los demás como quieres que te traten a ti. La gran mayoría, si no todas estas religiones, hablan de eso. Esa es la raíz de esa religión. El problema es cuando yo vengo y digo, no, lo mío es mío, esto es lo que es, tú estás mal y hay que matarte. Porque tú estás viviendo fuera de las ordenanzas o las enseñanzas de mi Dios, que no es el tuyo, ¿no? De mi Dios. Hace un tiempo atrás en África, en una excavación arqueológica de esta, paleontológica, y esto también se vio en Europa, se ha visto en Europa, encontraron 25 osamentas enterradas en un sitio, pero que esas osamentas habían sido víctimas de una masacre. Los cuerpos encontraron, estaban golpeados, huesos fracturados, algunos estaban maniatados, habían sido torturados, y las víctimas eran 25 hombres, mujeres, niños y hasta mujeres embarazadas. Esto es lo característico de lo que hoy en día llamamos una limpieza étnica. Cogemos a esta gente y las eliminamos a todas. Y lo sorprendente es que estos cuerpos tenían 10.000 años de antigüedad. En aquel tiempo estaba empezando la agricultura. La mayoría de la gente cazaban, recolectaban y se movían de un sitio a otro. Estas matanzas por territorio, por riqueza o simplemente por odios o rencillas están muy bien documentadas en el Viejo Testamento y continúan sucediendo hoy día. Usted lee el Viejo Testamento y ve diferentes libros, no, que tenemos que ir allí, vamos a matar a toda esa gente, le echa sal a la tierra para que no crezca más nada allí. Busquen, que están allí. Y la historia, lamentablemente, está llena de terribles cambios. Poblaciones enteras migran, huyen buscando refugio desde la prehistoria. Se me acabó la comida aquí, me tengo que mudar para otro sitio. Pero en ese otro sitio vive otra gente. Y ahí hay un problema, porque esa otra gente dice, no, espérate, esto es mío. Y en aquellos tiempos, muchas veces hace 10.000, 15.000, 20.000 años atrás, un ser humano que pertenecía a otra tribu, a otra etnia, que era extraño para mí, yo no lo consideraba como un ser humano. En el Egipto antiguo, la palabra ser humano era egipcio. Todo el que no fuera egipcio era otra cosa. Y muchos ven todo esto como si fuera el fin de los tiempos ahora, ¿no? Pero esto viene ocurriendo desde el principio de los tiempos y hemos en realidad cambiado muy poco. Los seres humanos tenemos más tecnología, vivimos más gente junta, tenemos ciudades, vamos a la luna, volvemos. Pero en realidad en la raíz, en realidad hemos cambiado bien poco. Somos aquellos mismos que masacraron o fueron masacrados en África hace 10.000 años.
La Pascua que terminamos de celebrar hace una semana o dos conmemora una de las grandes huidas de la civilización, una de las grandes migraciones de la civilización. Y era del pueblo de Israel, que sale de la esclavitud egipcia, según la historia, para buscar otro sitio donde vivir. Y el pan sin levadura que ellos comen para esa época representa que nos tuvimos que ir bien rápido y el pan no le dio tiempo de subir. Así que nos tenemos que comer así como una galletita. Y en la Eucaristía del cristianismo hoy en día se preserva parte de esa conmemoración porque en la Iglesia Católica la hostia es una galletita también. Y cuando los judíos llegan a la tierra prometida, allí había otra gente. ¿Y qué hicieron? Los eliminaron a todos. Jesús fue un niño refugiado. Él y su familia huyeron de donde vivían para evitar que los matara el rey cruel, Herodes, ¿no? Y esto no es muy diferente a mucha gente que gobierna hoy día, en casi el mismo lugar donde Jesús tuvo que salir corriendo, con su familia, ¿no? Jesús puede ser un niño sirio que llega a Europa buscando refugio, puede ser un palestino buscando esconderse en Gaza o colarse hacia Egipto para que no lo maten. La iglesia en Hungría prohibió a sus sacerdotes albergar refugiados, pues estos amenazaban la identidad cristiana de Europa. Eso fue hace poco. Y hay gentes y líderes en los Estados Unidos que con sus Biblias bajo el brazo vociferan ideas xenofóbicas y excluyentes, sembrando el temor a los refugiados en el pueblo, aquellos que buscaban el refugio que por tantos años se les prometió, pero ahora tienen miedo de aquellos que los acogieron. Hubo solamente un candidato en los Estados Unidos a presidente que no despotricó contra los refugiados, y cuando lo entrevistaron una vez le preguntaron, mire, ¿usted se congrega en algún templo, profesa alguna religión? Y dijo que no. Y en Estados Unidos, y aquí en Puerto Rico también, y en muchos sitios, tú decir eso, como que te resta la mitad de los votos que tú esperas ganar. Porque con Dios libre, que un tipo que no se congrega en ningún sitio, o que se congrega en el sitio que no me gusta, pueda ser líder de algo. Pero cuando él le preguntan sobre sus creencias religiosas, él dice, mira, yo creo en Dios, pero mi principio es tratar a los demás como quieres que te traten a ti, y eso lo dicen los cristianos, lo dicen los musulmanes, lo dicen los judíos, y lo dicen todos. Hay un sabio que se llama Maver Baba, que dijo que Dios es sinónimo de bondad. Y cito, Dios es tan bueno que es imposible imaginar su bondad infinita. Su bondad infinita es tan grande, son números tan grandes que es imposible tú poder en tu mente imaginarte esa bondad. Es como si te dicen ahora un número de esto, la distancia entre la Tierra y, qué sé yo, una galaxia por allá lejísimo, y te dice, eso está a 150,000 años luz. Cuando tú multiplicas 150,000 por la velocidad de la luz, tú te das cuenta de la distancia. ¿Qué es eso? Son números tan grandes que la mente tuya no los puede concebir. Y en este momento de nuestra historia es sumamente importante hacerlo desde la perspectiva divina y no de la nuestra. Estamos hablando de hacer estos actos bondadosos, ¿no? Porque estos actos bondadosos nos acercan a nuestro concepto de la divinidad, de lo que es Dios. Y estos actos no deben ser en menoscabo del que los recibe, porque a veces yo puedo hacer un acto de bondad y puedo hacer que el receptor se sienta menos que yo y que yo me sienta superior a él.
Y lamentablemente muchas veces eso pasa con lo que nosotros llamamos caridad. Yo hago una sociedad de caridad benéfica o sin fines de lucro, etcétera, para hacer actos de bondad. Pues, y hago una fiesta en el Castillo Serrayé, y la gente va bien vestida, con música y vino y comida bien chévere, para sacar chavos, para repartírselos a los de, qué sé yo, a los pobres de la playa de Ponce o de Xavier o de los chinos. Pero entonces yo me estoy sintiendo bien poderoso, bien, eso me hace sentir a mí súper bien, pero entonces cuando yo le entrego eso a esa gente, ellos se van a sentir menos que yo estoy dándole a ellos como eso, esas migajas, ¿no? Eso causa también mucho coraje. Y leí hace poco que muchos de estos, alguien que no cree en eso, porque yo puedo hacer algo sin fines de lucro para ayudar a cierta persona, pero no estoy haciendo nada por cambiar la situación, ni la forma en que está construido la sociedad o el sistema para que esas personas no tengan que estar en la posición en que están. Y por ejemplo, tú te pones a ver estas organizaciones de que el cáncer yo sacar chavos para el cáncer, para eliminar el cáncer, y convierto al cáncer en mi enemigo. Y esto es una guerra contra el cáncer. Y yo cojo chavos para buscar más tratamiento y hacer más medicamentos y ayudar a esta gente a salir del cáncer. Pero ¿qué causa tanto cáncer? Esa raíz de donde viene todo eso, tú no haces nada por eso. ¿Y por qué? Porque la raíz es tan profunda dentro del sistema económico en que estamos, que tú tratar de erradicar esa raíz conlleva mover tanta cosa y sacudir la alfombra a tanta gente que eso no te lo van a permitir. Yo hago algo para guerra contra la pobreza, guerra contra las drogas. ¿Se acuerdan de la guerra contra las drogas? Sacando chavos, hacer clínicas, hacer esto, hacer lo otro, pero ¿cómo yo he visto que esa droga llegue aquí? Tendría que no hundir botecitos en el Pacífico ni coger 3 gatos cruzando la frontera. Hay gente con mucho poder que se está lucrando de eso. Pero eso yo no lo toco, ¿entiendes? Y por eso esa persona decía que él no creía en estas cosas. Porque la bondad no solamente tiene que ayudar, la bondad tiene que erradicar la raíz del problema. Tiene que ayudar a erradicar esa raíz del problema, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Tenemos que cambiar el mundo. Tenemos que cambiar el mundo y eso es bien difícil. Pero no es imposible. Es como estar en un cuarto oscuro y tú vas caminando en la oscuridad y tropiezas con todos los muebles. Y se te hace difícil caminar. Pero tú vienes y prendes la luz y ves todos los muebles. A lo mejor no tienes que cambiar ninguno porque puedes navegar entre ellos y hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Ves con claridad. Así mismo somos nosotros. Lo único que tenemos que hacer es prender la luz dentro de nosotros, porque esa luz está ahí. Y el cuarto oscuro somos nosotros. Y tenemos que caminar dentro de ese cuarto oscuro. Y nos tropezamos y metemos la pata y decimos una cosa y después nos arrepentimos, etcétera. Todos hemos pasado por eso, pero si prendes la luz interna, vas a poder ver mejor. Y a lo mejor no tienes ni que cambiar los muebles, simplemente te mueves más cómodamente entre ellos y puedes hacer lo que tú quieras hacer. Una vez ves con esa claridad desde tu interior, a través del lente de tu Cristo, quizá no sea tanto el trabajo que hay que hacer. Fito Páez es un compositor argentino, un rockero, que una vez en una convención que se hizo, un crítico de ese tipo de música despotricó contra los rockeros latinoamericanos porque ellos lo que hacían era imitar a los rockeros europeos con las melodías y qué sé yo y patatín patán. Fito Páez se prendió en candela cuando le tocó hablar. Él dijo que hacer rock and roll en Argentina,
en Chile, en Brasil y en Uruguay en aquel tiempo, podía llevarte a la muerte porque estaban viviendo en dictaduras. Ellos tenían que llevar un mensaje y llevarlo de tal forma que pasara desapercibido y los muchachos lo entendían, pero los censores del gobierno quizás no. Y aún así se prohibieron muchas canciones y mucha de esta gente fue presa, los exiliaron, etc. Y hay una canción que se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón, que a mí me gusta mucho y les voy a leer un pedacito. Él dice, yo hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida y hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiarla no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y la canción es hermosa, la letra es preciosa, la canta mucha gente, la canta Mercedes Sosa, etc. Pero escribir esa canción y tocarla en la Argentina que él vivió podía ser peligroso, ¿no? Y eso, pues, es lo que muchas veces significa hacer actos de bondad. Digo, no es tan extremo de que te vayan aquí a meter preso ni a esas cosas, pero puede haber gente que no te mire bien. Puede haber gente que se sienta incómoda viendo tu ejemplo, porque lo estás haciendo ver mal ante los otros de los demás. En los trabajos pasa mucho eso. Yo hago el trabajo bien, lo hago rápido, hago las cosas como tienen que hacer y los compañeros se enemistan conmigo porque los estoy haciendo a ellos lucir mal ante el jefe. Cosas así, ¿no? Una vez le preguntaron al Dalai Lama que cuál era su religión. Y él contestó, mi religión es sencilla y es bien fácil de seguir. Mi religión es la bondad. Dios los bendice.